ahora empieza la presentación. Ahora, pantalla completa. Tic, tic. Me dicen si ven el PowerPoint. ¿Se ve? Sí, doctor, ¿César? pero ¿Se no está ve? completo. Sí, pero no está completo. Dice órbita en ¿Ahora slide. sí? Ahora sí está Ahora completo. sí. Sí, doctor. Perfecto. Entramos en materia. Vamos a hablar sobre la órbita. ¿Cuál es el objetivo educativo? Todas las clases tienen que tener un objetivo educativo. Es que los educandos, o sea, ustedes, conocerán las principales patologías de la órbita y sabrán llegar al diagnóstico y determinar el grado de urgencia y tratamiento. ¿Ok? Muy bien, vamos a acordarnos qué es la órbita. La órbita, como ya les he dicho en la otra clase, el globo ocular, que es, vamos a decir, la bolita para que me entiendan, está rodeada de estructuras que conforman la órbita, como son los músculos extraoculares, la grasa, el nervio óptico, etcétera. Todo eso, que es la órbita, está metido en una cavidad ósea que se denomina prácticamente o exactamente órbita, ¿no? O sea, todo lo que está alrededor del globo ocular. Entonces, cuando tenemos una afección de la órbita, nosotros como médicos generales nos tenemos que dar cuenta de la siguiente manera. Primero, vemos si no tiene proptosis el paciente. La proptosis o exoftalmos, es lo mismo, es cuando el globo ocular se encuentra más adelante o adelantado de su posición normal. Todos más o menos sabemos qué es una proptosis o un exoftalmo cuando vemos una enfermedad tiroidea, ¿no es cierto? Graves-Basedow, por ejemplo. Otra característica es el dolor, generalmente el dolor a los movimientos oculares. Cuando un paciente te dice, me duele al mover, pero me duele hacia adentro, sospechar patología orbitaria. Otra sintomatología es la diplopia o visión doble, como vemos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque se afectan los músculos extraoculares en algunas enfermedades. Cuando se afecta la órbita por lesión del nervio óptico, como una neuritis, por ejemplo, o una presión en la mismo papila o nervio y nervio óptico, puede haber un deterioro de la visión, o sea, agudeza visual disminuida. Otra característica, otra signo sintomatología que nos puede presentar la órbita es el antecedente de traumas. ¿Ya? Cuando ha habido un trauma cercano en la órbita, también hay que buscar patología de la órbita. Enfermedad de los senos paranasales. Aquí están los senos, frontal, etmoidal, esfenoidal, ¿no es cierto? Maxilar, son los que están alrededor de la nariz, obviamente, y también los etmoidales y esfenoidales están también muy en concordancia o muy cerca a la órbita. Entonces, enfermedades de los senos, etmoidales sobre todo, pueden dar patología orbitaria. Enfermedades sistémicas, como el Graves-Basedow, la enfermedad tiroidea, ¿no es cierto? Alguna que otra enfermedad infecciosa, como una celulitis post-orbital, etcétera, nos puede dar patología de la órbita. Nos sirven para todo esto las fotografías antiguas, ¿no? Donde, ay, caramba, ¿qué pasa? Este señor tiene el ojo un poco salido, ¿no? Como el antiguo ministro
del anterior régimen, que era el ministro Romero. Ese señor parecería que tuviera un exoftalmos, pero si lo vemos con claridad y en las fotos, no tiene. Es así nomás. Les voy a explicar después por qué. Otra cuestión, una pseudoproptosis, ¿no? Es decir, globos oculares que parecen más grandes, como los miopes, por ejemplo. Hay algunos altos miopes que tienen los ojos un poco más grandes, pero estamos hablando de micras. Fíjense aquí, este es un ojo normal. El párpado superior pasa por encima del limbo superior 2 milímetros y lo oculta al limbo superior. Este es el limbo, ¿no es cierto? Limbo esclerocorneal, ¿no es cierto? Lo cubre 2 milímetros. Eso es normal. Si se ve la esclerótica en el párpado, debajo del párpado superior, ya sospechamos de una proptosis, ¿ok? Eso es importante, los párpados. A veces hay retracción palpebral, ¿no? Que nos da la apariencia de una pseudoproptosis. Fíjense aquí, este es un ojo de una persona occidental y este es un ojo de una persona oriental. Nosotros, la raza aymara, se cree que provienen de los asiáticos, por el estrecho de Bering, ¿se acuerdan del colegio? ¿No es cierto? Entonces tiene esta forma, con un epicanthus, ¿no? A diferencia de un ojo occidental. Entonces, el párpado, o sea, el pliegue, el epicanthus, ¿no es cierto?, cubre y da la impresión de que tuviera un pseudoproptosis. Antropológicamente, los orientales tienen este párpado debido a que estaban muy sujetos al sol. Entonces, antropológicamente, todas las generaciones se han ido creando esto para que no les dé mucho el sol al globo ocular, ¿ok? Por eso tiene esta característica, no es por nada más. La compresión orbitaria también nos puede dar sintomatología orbitaria. Los movimientos, como por ejemplo, los movimientos oculares, se le dice al paciente que mire a todas las 6 posiciones cardinales de la mirada y si hay alguna restricción nos puede estar hablando de un proceso de herida, de fractura del piso orbitario, por ejemplo, o fractura del piso interno o externo. Por eso, cuando vean un paciente que suponen que hay un problema en la órbita, hay que hacerle movimientos oculares. Y si no ve doble, al hacer los movimientos, ¿no? Y la oftalmoscopía. También es importante ver la papila, porque si hay una lesión en la órbita, puede dar también lugar a una neuritis óptica, o sea, una inflamación del nervio óptico, el cual se pone hiperémico y oftalmoscópicamente, o sea, viendo fondo de ojo, podemos darnos cuenta que está inflamado el nervio óptico. Y las propiedades dinámicas de la órbita. A veces cuando existe un shunt arteriovenoso, es decir, una unión de una vena y una arteria, por alguna lesión en el seno carotídeo, por ejemplo, lo que podemos nosotros hacer es escuchar con un estetoscopio que hay un soplo en maquinaria. Ese es el soplo, que es la única vez que los oftalmólogos usamos el estetoscopio para escuchar. Es decir, ponemos el estetoscopio en el párpado superior y escuchamos ese soplo. También son esas las propiedades dinámicas de la órbita. Entonces, ¿qué más se afecta cuando hay una enfermedad orbitaria? Se afectan los tejidos blandos. Hay un edema palpebral en algunas ocasiones cuando hay una infección. Hay proptosis. En algunas ocasiones puede haber enoftalmos. ¿Qué es el enoftalmos? Es el globo ocular metido hacia adentro, como sucede, por ejemplo, en una fractura del piso de la órbita.
También hay oftalmoplegia, es decir, que el globo ocular no se mueve a ningún lugar como ocurre en una celulitis postseptal u orbitaria. Hay cambios en la papila óptica, como hemos visto en la neuritis, y pliegues coroidales. ¿Cómo vamos a qué nos sirve para darnos cuenta de patología orbitaria? Empezando de una radiografía simple, ¿no es cierto? Esta es la órbita, ¿no? Esta es la órbita, el piso de la órbita, pared interna, pared externa, techo de la órbita, ¿no? Cuando hay una fractura del piso de la órbita, se ve aquí la fractura. Cuando hay una lesión ocupativa, como un tumor de la órbita, lo vemos aquí también en la radiografía simple. Siempre hay que empezar por lo más simple y después a lo más especializado. Como vemos aquí, que es una tomografía axial computarizada, donde vemos el globo ocular, los músculos, ¿no es cierto? Y hay un exoftalmo aquí, porque miren, esto está más adelantado que este otro ojo. O en una imagen, esta sería una imagen coronal, ¿no es cierto? En la que encontramos un tumor, por ejemplo, ¿no? En la órbita. También tenemos la resonancia magnética, que nos da más claramente todas estas patologías. Muy bien, ahora pasamos, después de haber aprendido lo que es enfermedad, o sea, la sintomatología de la órbita. A ver, un momento. ¿Sí? Vamos a entrar en materia, en patología de la órbita. Y vamos a empezar a hablar de la fractura del piso de la órbita. ¿Qué es la fractura? Generalmente es debida a un traumatismo, bueno, no generalmente, siempre, porque si no, ¿cómo se puede producir una fractura, no? Entonces, generalmente es un pelotazo que viene y es del tamaño, la órbita es del tamaño de una pelota de tenis. Y si están jugando ustedes con Rafael Nadal, que es el tenista español número 1 del mundo, el cual dispara las pelotas a 3.000 revoluciones por minuto, entonces si le llega al ojo, es probable que le produzca una fractura del piso de la órbita. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas direccionales van directamente a comprimir el globo ocular. Y al comprimir lo aplastan el globo ocular y las fuerzas se dirigen arriba y abajo. Arriba el techo de la órbita es muy duro y no pasa nada. En el piso de la órbita es donde se produce una fractura porque debajo se encuentra ¿qué? Se encuentra el seno maxilar. Es una cavidad aérea. Entonces el piso se fractura más fácilmente. Otra cosa que es importante decir es que si ustedes juegan racket, por ejemplo, hay que jugar con personas que son mejores que tú. ¿Por qué? Y con lentes protectores de los ojos, esos lentes que ahora están muy de moda, pero que son deportivos para protegerse de traumatismos oculares, o sea, los lentes deportivos. ¿Por qué? Porque si viene un pelotazo del racket, que es una pelota de goma y que viene dando vueltas, puede llegar y producir lo que les acabo de decir, la fractura del piso de la órbita. Entonces, jueguen con lentes deportivos y jueguen con personas que sean mejores que ustedes. Porque si juegan con uno más malo, es probable que les tire el pelotazo a la cara en vez de tirar la pelota al frente. ¿Ok? Entonces, esas son las causas. Los signos clínicos. El ojo va a estar un poco más abajo uno del otro. ¿Por qué? Porque el globo ocular con su contenido de la órbita se introduce a la fractura del piso de la órbita, o sea, al seno maxilar y toda esta parte de abajo del globo ocular, como es el oblicuo inferior, el recto inferior, la grasa periocular inferior, se introduce al seno maxilar. Y como vemos en esta foto,
o en esta radiografía, perdón, entra esta parte hacia el seno maxilar. O sea, se produce una lesión ocupativa del seno maxilar. Eso se llama el signo de la lágrima, porque tiene la forma de una lágrima, el contenido del globo ocular. También nos da un enoftalmos, porque obviamente el ojo parece más metido, porque se ha metido debajo en el piso de la órbita, el globo ocular. ¿Ok? En ocasiones, muy raro, puede haber una proptosis cuando hay un sangrado de la órbita, pero eso es muy raro. Lo más frecuente es que haya enoftalmos. Y otra cosa, cuando le decimos al paciente que mire arriba y afuera, o adentro, arriba, adentro o arriba y afuera, el paciente no va a poder mover el globo ocular. ¿Por qué? Porque el oblicuo inferior y el recto inferior, que son los músculos que están abajo, están encarcelados en el seno maxilar y no pueden realizar la excursión de mirar arriba y afuera o arriba y adentro, ¿no es cierto? Por razones mecánicas, simplemente. Entonces uno fácilmente se da cuenta que tiene una fractura del piso orbital. El tratamiento. Algunos dicen, dependiendo de la fractura, se consolida sola. Esto es un área para el cirujano maxilofacial. Ellos a veces levantan todo el globo ocular, lo retiran de su entrada al seno maxilar y le ponen un hueso artificial, ¿no es cierto? Y forman el piso de la órbita. Otra enfermedad es la oftalmopatía tiroidea. Esto ya lo han debido ver en endocrinología, ¿no? Que es la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Qué produce? Produce una inflamación de los músculos extraoculares, ¿ya? Y hay una infiltración de células inflamatorias. Todo esto lleva a una proptosis. Fíjense aquí en la foto. Como hemos dicho que el párpado superior tenía que estar encima 2 milímetros del limbo esclerocorneal superior. En este caso se ve la esclerótica, por consiguiente tiene un exoftalmos. ¿Ya? Se afectan las partes blandas, hay una hiperemia conjuntival, una tumefacción periorbitaria, quemosis. ¿Qué es la quemosis? Inflamación de la conjuntiva que sobresale a su superficie normal, o sea, como globos en la conjuntiva vulvar. ¿Ya? A veces puede haber queratoconjuntivitis límbica superior y queratitis seca. ¿Por qué? Porque estos pacientes no cierran bien, no tienen una buena oclusión palpebral, lo cual produce sequedad en la córnea expuesta o llamada lagoftalmos también. Entonces se produce esa sequedad y por eso hay que darles lágrimas artificiales en colirio y en gel. El tratamiento pertenece más a endocrinología. Algunas personas ponen inyecciones perioculares, o sea, por aquí, digamos, por el párpado, perioculares de corticoides para bajar la inflamación. Pero básicamente el tratamiento es endocrinológico. Muy bien, ahora vamos a hablar de las infecciones de la órbita. En el párpado superior, en la parte superior del párpado superior, hay una formación fibrosa que se denomina el septum orbital, como dice aquí, septum orbital, que divide el párpado superior de la órbita. Cuando existe, esto ya les han debido hablar cuando han llevado párpados, pero cuando existe una inflamación e infección por delante del septum, se llama celulitis, porque está actuando en el tejido celular subcutáneo, celulitis preseptal. Y si la infección con pus, con secreción purulenta, está detrás del septum, se llama celulitis postseptal o llamada también más correctamente celulitis orbitaria.
O sea, imagínense, ha entrado aquí pus, o sea, secreción purulenta. Hay una infección ahí. ¿Qué causas dan esto? Generalmente dan etmoiditis, inflamación del etmoides con secreción purulenta, y que por la vecindad con la órbita, como ya decíamos en las primeras slides, se produce la inflamación e infección de la órbita. Otra causa son dacriocistitis, inflamaciones de la glándula lagrimal, del saco lagrimal, perdón, del saco lagrimal, porque de la glándula es dacroadenitis, bueno, del saco lagrimal. Después se pueden tener a distancia como patología dentaria, abscesos dentarios. Todo esto puede causar, si es que el paciente tiene bajas las defensas y demás, puede causar una infección detrás del septum. Clínica, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver un paciente que tiene inflamación de las partes blandas, aquí vemos una celulitis, ¿no es cierto?, en la que no es como el chalazion o el orzuelo que está en una sola parte del orzuelo, no, esto es todo el párpado, está inflamado y tiene una característica, la oftalmoplegia dolorosa. ¿Qué es oftalmoplegia? Que no puede mover el globo ocular, el ojo se encuentra mirando en la posición de frente y no puede mover. Le decimos, mueva sus ojos. Y si tenemos aquí, no sé si me ven, pero si tenemos los dos ojos, este está con celulitis, entonces le decimos, mire a la izquierda y este ojo va a hacer esto y este se va a quedar fijo, oftalmopléjico. Le decimos, mire al otro lado y este se va a mover y este va a estar fijo, oftalmopléjico. Y además nos va a decir que le duele. ¿Por qué? Porque hay pus en la órbita. Entonces eso produce mucha inflamación y dolor. Hay que hacer un tratamiento, obviamente con antibióticos orales, como la amoxicilina, clavulonato 250 miligramos cada 6 horas. Se puede dar también bencilpenicilina intramuscular 2.4 a 4.8, 4 veces al día, miligramos, ¿no? 4 veces al día. Flucoxacilina 250, 500 miligramos, etc. Esto hay que bajar la inflamación a como dé lugar. Si no se baja la inflamación en 1 o 2, yo diría en un día, lo que hay que hacer es entrar con un cirujano maxilofacial por debajo del globo ocular o por la parte posterior, llegar a la parte posterior y drenar la secreción purulenta. Una vez drenada, eso mejora y se le da absceso drenado, absceso curado, ¿no es cierto? Muy bien, eso es. Aquí tenemos la celulitis orbitaria. ¿Y esto qué es? Es la preseptal, que esta es la preseptal. Ya he dicho que lo han debido dar cuando han dado párpados. Yo he hablado de la celulitis postseptal, ¿no? O orbitaria. También las bacterias se pueden diseminar hematológicamente, es decir, mediante la sangre. Aquí tenemos a un niño, fíjense, es un niño que tiene obviamente un malestar general, un compromiso de todo su organismo, ¿no? Con proptosis, equimosis, párpados inflamados, ¿no es cierto? A este niño le dices que mire allá y este ojito va a mirar allá, este no puede, ¿no? Y esto es un síndrome tóxico infeccioso. A este niño hay que internarlo y hay que hacer todo lo que les acabo de decir. También hay una cuestión que no es muy frecuente, pero es el pseudotumor orbitario. Se ve esto en la tomografía axial computarizada. Vean ustedes los músculos inflamados con proptosis, ligera proptosis, ¿no? Y bueno, no es muy frecuente.
¿Qué más podemos hablar de la órbita? Las enfermedades vasculares de la órbita. Y dentro de estas tenemos la fístula carótido cavernosa, ¿ya? Que es una fístula, como les decía, que se une, ¿no es cierto?, arteria y vena y nos da el soplo en maquinaria. Muy poco frecuente, pero tenerlo en cuenta, ¿no? Edema, y si está muy mal el paciente, obviamente no olvidarse del estetoscopio y ponerlo ahí y escuchar el soplo en maquinaria. ¿Qué tumores podemos encontrar en la órbita? Los primeros son el hemangioma capilar. ¿Alguien del grupo de ustedes, de los que me están escuchando, han oído hablar de Mikhail Gorbachev? Ese señor era el presidente de Rusia. Él fue el causante de que se rompa el muro de Berlín y que termine, digamos así, el comunismo en Rusia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque este señor, si ustedes pueden entrar a Google, porque solo de medicina, el que solo sabe de medicina ni de medicina sabe, ¿no es cierto? Se entren a Google y vean Mikhail Gorbachev. Este es un señor que era calvito, pero que tenía en su calvicie esto, como tiene este niño. O sea, una mancha roja que es un hemangioma capilar. Entonces, de hoy en adelante, cuando entren, cuando vean a Gorbachev, no van a decir, él es el presidente que hizo la perestroika y demás, sino él tiene un hemangioma capilar, para que se acuerden, ¿ok? Esto es frecuente también en niños y abarca la órbita. Los tumores neurales, como ser, a ver, el glioma del nervio óptico, neurofibroma, etcétera, son tumores que les doy nomás porque no son muy frecuentes, gracias a Dios. Tumores de la glándula lagrimal, que son los mixtos, de la glándula lagrimal, pueden aparecer, como se ve aquí, en la TAC, como una formación sólida en la órbita. ¿Qué más podemos hablar? Esto sí es más frecuente, el quiste dermoide. Esta es una lesión que aparece en la conjuntiva vulvar en forma blanquecina que está llegando al limbo, como lo vemos aquí. El quiste dermoide se asocia con el síndrome de Golden Heart. El síndrome de Golden Heart tiene una tríada, que son el quiste dermoide, después tofos en el párpado, en los, ¿cómo se llama? En la oreja, o sea, pedazos de piel que le caen aquí en el lóbulo de la oreja, o sea, es lo que más o menos se dice, ellos vienen con el arete congénito, ¿no? Es decir, una formación de piel ahí. Y también la tercera, para hacer la tríada es la occipitalización del atlas. Esa es la otra característica del síndrome de Golden Heart. O sea, la unión del atlas, que es la primera vértebra, atlas, que era el que agarraba el globo, el mundo, en este caso el que agarra el mundo, que es la cabeza, se junta con el occipital. Y eso es la otra característica del síndrome de Golden Heart. Y por último, el mucosele, que es ya un quiste que viene desde la parte de los senos paranasales, etmoiditis, etcétera, que tienen mucosele y que se introducen, digamos, a la órbita. Esto es lesión o sea, un lugar de nadie, ¿no? El otorrino medio que no quiere operar porque está en la órbita, el oftalmólogo no quiere porque esto proviene de otorrino, etcétera. Es un lugar, es una ciudad, un lugar sin nombre, sin propietario en realidad. Muy bien, hemos terminado, pero aquí no termina la cosa. El que esté de conocimiento, que levante la mano y que ponga su micrófono. Vamos a ver si han aprendido algo de esta clase. ¿Quién me puede decir qué es esto?
Perdón, Es una más fractura del fuerte. piso de la órbita. Ya, ¿por qué? Porque se ve lo que el seno maxilar está ocupado, como Muy con una bien. imagen radiodensa. Ujú. ¿Y el signo de? El signo de la lágrima, ¿no ven? ¿Cómo te llamas? Luz Victoria Beltrán. Ya. Muy bien. Siguiente. ¿Quién me habla de este caso? Que ya lo acabamos de ver hace 5 minutos. ¿Quién me puede decir qué ve ahí? No Es voy a sexo. preguntar el nombre, no se preocupen. ¿Ah? Es ¿Qué un ven ahí? exoftalmos, doctor, ¿Por qué es un exoftalmos? porque el párpado superior no está cubriendo los 2 milímetros que debería cubrir sobre el limbo esclerocorneal. Correcto. Y en la parte inferior también se ve la esclerótica, también, por si acaso. Sí. Hay una retracción del párpado inferior. ¿Qué más? ¿Qué sería esta señora? Así que te hace pensar. Es una oftalmopatía tiroidea, un Graves-Basedow. Ok, eso es, muy bien. A ver, esto. ¿Qué enfermedad es? Doctor, es una celulitis postseptal. Ajá. ¿Qué característica tiene la celulitis postseptal? Se Un observa, signo claro. Oftalmoplegia dolorosa. ¿No ve? Eso es lo clásico. ¿Quién es este? Gorbachev, doctor. Cuando era niño, ¿no? Sí. No, bueno, ¿qué tiene Gorbachev? Hemos dicho, no nos importa Gorbachev. Bueno, sí nos importa, pero cuando vemos esto, cuando nos acordamos de Gorbachev, ¿qué decimos? es un hemangioma capilar. Exactamente, eso es. Muy bien. Este joven, ¿qué tiene? ¿En talmos? Ya, en oftalmos, le decimos que mire arriba y no puede con el ojo izquierdo. Sube muy poco, el derecho sí sube. Sí. Entonces, ¿qué es? Fractura del piso de la órbita. En piso de Exacto, fractura del piso de la órbita. Celulitis, en este caso es preseptal, pero bueno, la otra también tiene un edema. En realidad la preseptal tiene más este edema de párpados. La postseptal no tiene mucho edema de párpados. En realidad no tiene casi nada porque la inflamación está en la órbita, no se olvide. No está, digamos, cerca de los párpados, como en esta que es preseptal. Eso para corregir un poco lo que dije antes. ¿Esto qué es? Un quiste dermoide, doctor. Correcto. Uno de los tres del síndrome de Golden Heart. Golden Heart. Correcto. Parece que alguien ha cachado. Estoy feliz. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Cristo. ¿Está bien? Hola. Muy bien. A ver, pongámonos, hemos terminado. Ahora, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De órbita. ¿Siguen ahí? Sí, seguimos acá, Sí, doctor. Sí, doctor. doctor. Sí, sí. No hay preguntas, doctor. No hay Doctor, preguntas. tenía que Bueno, comentarnos el caso de los ojos, de los exoftalmos del... ¿aló? ¿Me estás preguntando? No, solo le estaba recordando que usted nos dijo que nos iba a comentar Ah, ¿de qué? ¿De qué? del ex ministro.
Ah, del ministro. No, simplemente que ese señor tenía una pseudoproptosis. O sea, parecía que el globo ocular estaba en exoftalmos, pero no, era así nomás, nació así y se quedó así. ¿Por qué? Porque me puse a fijarme detenidamente en él y vi que el párpado, por más que parecía salido, el párpado superior cubría 2 milímetros el limbo esclerocorneal. O sea, era saltón sus ojos, nada más, ¿ya? Pero era normal. Muy bien. Entonces, decirles que, bueno, por algunas razones hoy día hemos dado la clase a las 6, pero la próxima clase es el martes a las 3 de la tarde, ¿ya? Como siempre.